Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias porque nos das esta oportunidad de estar delante de ti. Porque es un regalo, Señor. Gracias, Señor, porque una vez más muestras tu fidelidad hacia nosotros. Siendo siervos inútiles, Señor. Te has complacido en mirarnos, en cuidarnos, fortalecernos, en hablarnos, Señor, porque hoy día he oído tu voz varias veces, Señor. Mi alma, Señor, está agradecida, Padre, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias te doy por las pruebas que pasamos, Señor, porque es así como tú nos enseñas, Padre, no hay otra forma. Y te doy gracias porque nos has sustentado, porque mi pueblo está bien dentro de cada prueba, Señor. Estamos bien, papito, porque tú has sido fiel. Aleluya, sí, Señor. ¿Cómo no agradecerte? ¿Cómo no va a haber gratitud en nuestra alma hacia ti, Señor? Bendice, Padre mío, al varón, la varona que trae la palabra, Señor. Tú sabes lo que necesitamos, Padre. Derriba nuestros argumentos humanos, Señor. Derríbanos, déjanos desnudos delante de ti. Este es el tiempo que tú tienes para nosotros, para prepararnos, Señor. Yo te doy gracias porque cada vez que hablas a nuestra vida, Señor, nos estás preparando para que te estemos esperando, Señor. Ayúdanos a no estar aferrados a esta tierra, sino cada día, Señor, buscando de ti para que estemos preparados, que estemos con esa armadura puesta, Señor. Tu palabra maravillosa nos enseña, Señor. Gracias te doy en esta hora por lo que tú vas a hacer. Tú por medio de tu palabra vas a sanar a los enfermos. Por tu palabra vas a fortalecer a los que están débiles. Con tu palabra vas a llenar de gozo en esta noche a aquellos que están tristes. Señor, con tu palabra, Señor, tú restablecerás vida, Padre, en esta hora de aquellos que estamos oyendo tu voz. Padre mío, en el nombre de Jesús hacemos retroceder todo espíritu extraño de los hogares de los que estamos aquí instalados, Señor, para oír tu palabra. Que haya libertad en cada uno de nosotros, Señor, que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor, estén tomados de tu mano y queremos oír tu voz, Señor. Derriba nuestros argumentos, Padre. Gracias te doy en esta hora, porque tú pones la sabiduría en los labios de aquel que trae la palabra, Señor. Bendícele grandemente, pon tu paz, tu gozo, tu fortaleza, Señor, porque no será él el que hable o ella, Señor, eres tú, Padre. Para ti que vives y reinas por los siglos en esta hora, te damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. En el nombre de Jesús, amén. 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 Disculpe si escucharon un grito llamando a Lucas para que me viniera a auxiliar. De repente quedé en blanco. Y quedó en blanco todo. Pero bueno, ya solucionó el problema. Bueno, vamos a ir a la palabra disolución. Pensaban que le tocaba al hermano Daniel, pero no me tocaba a mí. Vamos a compartir la palabra del Señor ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, que tiene que ver mucho con la alabanza que acabamos de escuchar. Y vamos a leer desde el 1 al 4. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 4. ¿Lo encontraron? Levanta la manito, por favor. Me avisa. Amén. Voy a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánime juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablase.
He estado estudiando el tema del Pentecostés, porque de repente nos llaman a tener un Pentecostés en nuestra vida, en nuestras iglesias, o llaman a las iglesias a tener un Pentecostés. El significado de Pentecostés tiene un significado digamos, en el diccionario bíblico como quincuagésima, que hace alusión a 50 días que transcurrieron desde la resurrección hasta el Pentecostés. Y el Pentecostés tiene un significado religioso, tuvo un significado también en el Antiguo Testamento para los judíos, que ellos hacían una fiesta de la cosecha, pero ahí ustedes averigüen, porque yo les voy a hablar acerca del Nuevo Testamento, donde la única parte que se habla del Pentecostés es aquí en Hechos capítulo 2, que tiene que ver con lo que Jesucristo le dijo a sus discípulos antes de que él se fuera. Les dijo que ellos esperaran la promesa. Ahí en Hechos 1, el 4 y el 5, Jesús le habla a sus discípulos y les dice, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y esta promesa que Jesucristo le da a sus discípulos de esta llenura del Espíritu Santo, se cumplió, y se cumplió ahí cuando ellos obedecieron, ¿no es cierto? Y ellos esperaron esta promesa del Espíritu Santo. Y dice la palabra que ellos todos fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. También entendemos por el estudio de la palabra que eran idiomas de personas que estaban en esa región, como se celebraba esta fiesta, habían de todos los lugares, de diferentes países, de diferentes lenguas, ¿no es cierto? Y ellos hablaban esto, dice la Biblia que hablaban las maravillas de Dios. Ahora, nosotros también debiéramos siempre esperar en nuestra vida el Pentecostés. Si la pregunta es, ¿hoy día podemos recibir un Pentecostés? Hay diferentes opiniones de algunos estudiosos de la palabra, pero con lo que se refiere acá en el libro de los Hechos, nosotros entendemos que aquí fue cuando muchos hombres que estuvieron ahí, incluyendo a María, la madre de Jesús, ellos recibieron esta promesa del Padre, ellos fueron llenos del Espíritu Santo, pero con una misión importante. Fue el inicio de las actividades de la iglesia, fue el inicio para ellos del trabajo como siervos del Señor. Pero hoy día, ¿no es cierto? Hoy día nosotros vemos que hay muchos movimientos que se levantan, pero estos movimientos son de hombres que provocan al Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y también donde vemos que las personas hacen más ruido, hacen cosas ridículas, diferentes unciones, y ellos, entre comillas, dicen que es del Espíritu Santo. Pero nosotros entendemos para qué es dado el Espíritu Santo. Nos convence de pecado, nos convence de justicia y nos convence de juicio. No es para decir que estamos en un avivamiento porque hemos traído mucha gente que llega a nuestras iglesias, porque a veces se cree que la cantidad de personas que hay en una iglesia, estamos en avivamiento, y hay 100, 200 personas, bueno, en la iglesia hay miles de personas, y dice, estamos con el avivamiento, estamos recibiendo un Pentecostés. Pero la palabra dice que este Pentecostés fue una promesa dada a los hijos de Dios, una promesa del Padre. Y esta promesa dice que era del cielo, venía del cielo. Por ejemplo, dice que fue un viento recio, como un viento recio. Eso no significa que fue un viento, sino como un viento recio que soplaba ahí, ¿no es cierto?, donde ellos estaban esperando. Pero qué triste es ver hoy día hombres que provocan estos avivamientos o este Pentecostés.
porque muchas veces ridiculizan al Espíritu Santo. Hoy día con muchas unciones diferentes, hay hasta hoy unciones de palmetazo ahí, los predicadores le pegan a la gente y la gente llena del Espíritu. Pero es para la risa. Y lamentablemente, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo que nosotros recibimos, que conocemos, que el Señor dijo que íbamos a ser llenos, es santo, es puro, ¿no es cierto? No es para ridiculizar, es para producir cosas importantes en nuestra vida. Antiguamente todas las personas tenían que hablar en lenguas, y si no hablaban en lenguas, porque bueno, hoy día también vemos que hay cada clase de lenguas, pero el que no hablaba en lengua no tenía el Espíritu Santo, y no es así. El Espíritu Santo, al aceptar a Cristo en nuestro corazón, nosotros somos ya ahí sellados por el Espíritu de la promesa. Así que todos somos participantes del Espíritu Santo. Ahora, la pregunta es, ¿hoy podemos tener un Pentecostés? ¿Amén? ¿Quién dice amén? ¿Usted cree que podemos tener un Pentecostés? A lo mejor, uno cuando piensa en Pentecostés dice, hoy estaban sentados ahí en una mesa y ahí todos fueron llenos del Espíritu y se le apareció ahí lenguas de fuego. Entonces eso para nosotros es el Pentecostés. Pero el Pentecostés del libro de los Hechos nos da grandes enseñanzas para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Pentecostés fue un tiempo de salvación. Fue un tiempo donde las personas recibieron la salvación, y dice que primero se levanta Pedro y comienza él a hablar, porque el Espíritu Santo lo llenó a él y él fue transformado, su vida cambió. Y él comenzó a hablar la palabra y dice que las personas se le acercaban a los judíos y le decían, ¿qué podemos hacer para ser salvos? Entonces nosotros vemos que esto es Pentecostés, cuando las personas reciben a Jesucristo en su corazón para salvación. Hechos 2:21 dice, vamos a leerlo ahí, Hechos 2:21. Cuando da este sermón Pedro y él da estas palabras y dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor sería salvo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de Pentecostés, estamos hablando de salvación. ¿Quién añade a la iglesia a los que van a ser salvos? Es el Espíritu Santo. Entonces, nosotros entonces sí podemos decir, sí, yo puedo recibir un Pentecostés, porque viene la salvación a nuestras vidas cuando recibimos el Espíritu Santo. Ahora, también, ¿qué trajo el Pentecostés? Trajo unidad. Porque dice ahí en Hechos 2:1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánime juntos. Entonces, Pentecostés, cuando está el Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros podemos estar unidos. En Juan 17:11, si alguien le da lectura, Juan 17:11, la oración de Jesús por sus discípulos era esta, que debíamos nosotros estar siempre en unidad. No sé si alguien lo tiene, lo puede leer. Gonzalo, por favor. Amén. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. El deseo de Dios es eso. Y cuando está el Espíritu Santo en nuestra vida, cuando hay Pentecostés en nuestra vida, nosotros podemos estar unánime como iglesia. Y cuando nosotros hablamos de estar unánime, lo que dice aquí el libro de los Hechos, que estaban unánimes juntos, estamos hablando de estar de acuerdo, de mutuo consentimiento, mantener la unidad del grupo, ser todos de una sola mente y compartir un solo propósito. No es que estemos unidos así físicamente, pero el Espíritu nos une.
y nos une para que estemos de acuerdo, para que la palabra que es entregada, ¿no es cierto? Ahí el Espíritu nos da testimonio y ahí decimos nosotros, amén, porque estamos de acuerdo a lo que el Señor nos está entregando como iglesia. Entonces, los discípulos, ellos tuvieron esta unidad, esta obediencia de estar todos en un pensamiento y en un solo deseo, que era recibir la promesa del Padre. Qué importante entonces cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, hay unidad, nos podemos unir en espíritu, en fe, en esperanza. No es que usted esté de acuerdo en las cosas humanas, porque jamás usted se pondrá de acuerdo con el hermano, con el otro, cuando si de repente compartimos algunos temas, a lo mejor usted no va a estar de acuerdo, pero ¿qué nos tiene que unir? La fe, la esperanza y el amor nos une. ¿Qué hace el amor? Que yo pueda interceder cuando hay un problema dentro de la iglesia, cuando hay enfermedades. A veces ni siquiera tenemos una amistad con las personas, pero el solo hecho de saber que es parte del cuerpo de Cristo, nosotros también oramos. Y eso es unidad. Y eso lo produce el Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando cuando hay esa desunión en nosotros, cuando, ay, no, yo no estoy de acuerdo con esto, y comienzan a haber problemas, quiere decir que necesitamos que el Señor avive en nuestro espíritu. Necesitamos que el Señor cambie nuestro corazón. Porque el tener el Pentecostés en nuestra vida significa unidad. Podemos estar unidos. Nosotros encontramos muchos versículos, pero por la hora no, le voy a decir uno más, Efesios 4:13. Efesios 4:13. Efesios 4:13. Si alguien lo quiere leer, lo podemos leer. ¿Nadie lo va a leer entonces? Sí. Ya, puede leerlo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el deseo de Dios para el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad, ¿verdad? Así ese día sucedió esto tan extraordinario, que el poder estar unánime juntos. Cuando nos reuníamos en la iglesia y estábamos en un solo sentir, siempre el Señor nos acariciaba, el Señor nos llenaba, el Señor nos... cantábamos unas alabanzas y ya estábamos llorando, estábamos emocionados porque el Señor tocaba nuestra vida. Ahora uno piensa, yo pensaba cuando estaba trabajando con el tema, que hoy día es tan difícil por el hecho de que estamos en una pantalla tan fría, ¿verdad? Tan fría, y cuesta tener esa unidad del espíritu, sentir esa presencia del Señor. No hay esa emoción cuando se canta una alabanza, no todos podemos cantar, o no todos adoramos como cuando estábamos en el templo, ¿verdad? Pero cuando está el Espíritu Santo sí se puede tener esta unidad. Y eso debemos pedir también en oración. Señor, únenos en un solo sentir, en un solo deseo. Porque Pentecostés significa esto, significa unidad. Otro punto, también el Pentecostés significa una nueva vida. Una nueva vida, ¿por qué? Porque muchas de las personas que estuvieron, que eran 120, nos registra la palabra, sus vidas fueron cambiadas. Aquí vemos un Pedro diferente, un Pedro que realmente era valiente para entregar la palabra. Él, bueno, después usted sigue leyendo ahí cómo él estuvo preso, cómo él alababa al Señor, no importándole las cadenas, no importándole nada. Era un Pedro totalmente transformado a ese Pedro que se arrancó, que se escondió, que negó al maestro. Ya este era un Pedro valiente, porque el Espíritu Santo le dio esa valentía. Fue un hombre transformado por el poder del Señor. Y eso trae Pentecostés. No es bulla, no es ruido, no es la multitud de gente que se reúna.
sino es una transformación cuando Dios comienza a transformar nuestra vida y ya no somos lo que éramos antes. Cuando el Espíritu Santo toca nuestra vida, algo sucede. Algo tiene que suceder, hay una transformación. También nosotros vemos más adelante ahí en Hechos 9, la conversión de Saulo, un hombre que perseguía a la iglesia, un hombre que pensaba que era religioso y que pensaba que él lo estaba haciendo bien, pero él tuvo tuvo una experiencia ahí con Cristo y él se convirtió al Evangelio. Y eso lo encontramos ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde cuando vino este Pentecostés, vemos cómo las vidas fueron cambiadas y transformadas. En Hechos 9, del 1 al 6, encontramos eso. Y Colosenses 3, del 1 al 4. Colosenses 3 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Y ahí sale una lista de cosas que hacemos morir cuando el Espíritu Santo está ahí en nuestra vida, obrando en el hombre, en la mujer. Eso es Pentecostés, eso es ser lleno del Espíritu. Porque antiguamente se creía que el ser lleno del Espíritu era cuando las personas comenzaban a gritar, algunas perdían hasta el conocimiento, algunas desarmaban la iglesia, había que mover las sillas, y eso era ser lleno del Espíritu. Teníamos unas tremendas confusiones. A veces, uy, que llena del Espíritu esta hermana, que hablaba en lengua, gritaba, caía al suelo. Pero no había una transformación. Bueno, después hubieron unciones también, donde uno imponía las manos. También el Señor a veces me utilizó ahí, poniendo mano y la gente cayendo. Pero lo importante era cómo se levantaban, ¿cierto? Levantarse con una nueva vida es lo que cuesta. Y eso hace el Espíritu Santo. Usted puede pasar muchos años en el Evangelio y cada vez usted se da cuenta que algo el Espíritu cambia de su vida. No somos iguales, no es la bulla, ni los gritos, ni todas esas cosas que antes se hacían en la iglesia en honor al Espíritu Santo. No era eso, sino que es cuando nuestra vida es transformada, cuando hacemos morir lo terrenal en nosotros, esas cosas, ¿no es cierto?, que de repente uno se da cuenta, hoy una hija de Dios no hace esto, un hijo de Dios no hace esto. Eso lo hace el Espíritu. Aquel que no tiene el Espíritu piensa que siempre lo está haciendo bien. Entonces, cuando una palabra te habla y es como muy fuerte la palabra, o la palabra te habla de cambio, de transformación, ya comienza a ver ahí algo, ¿cierto? No me gustó mucho el predicador. Y tomamos a veces mala a la persona que está hablando de parte del Señor. Pero ¿sabe lo que quiere Dios de nuestra vida? Es que tengamos este Pentecostés, es que haya un cambio, una transformación. Y esto es cada día, cada vez que leemos la palabra, cada vez que el Señor nos habla, tiene que producir algo en nuestra vida. Y eso es Pentecostés, tener una nueva vida. Si usted dice, como una hermana una vez me decía, pastora, ¿cómo yo voy a andar bailando o voy a andar en fiesta, voy a andar emborrachándome si yo salí de eso? Porque hoy día los evangélicos, usted sabe, se casan y arman las tremendas fiestas. Ahora con la pandemia no se puede, pero antes sí, unas fiestas bailando, todo. Aunque no lo crean, fui invitada a un matrimonio y menos mal que no fui. Había fiesta, había baile, había todo lo del mundo. Entonces, ¿qué diferencia hay cuando hay deseo de ser como de donde el Señor nos sacó? Entonces, a mí me gustó cuando una hermana me dice así, ¿cómo voy a hacer eso si yo salí de eso? Pero hoy día en la modernidad te dice, sí, toma cerveza, pásalo bien, total. De esta vida no hay otra, pero sí hay otra, donde en esa vida vamos a tener que dar cuenta de todo lo que hemos hecho en esta tierra. Sea bueno, dice la palabra, o sea malo. Así que el Señor nos ayude, que este Espíritu Santo que simboliza esta paloma, ¿no es cierto?,
esta paloma que cuesta tomarla, que ese Espíritu Santo pueda obrar en nuestra vida, en una nueva vida. También otro, punto 4. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nuestra vida? Nos hace ser personas generosas. Hay generosidad en nuestra vida. Primero que nada, ¿en qué? En entregar el Evangelio. Lo que usted ha recibido por gracia, usted lo da por gracia, ¿verdad? Nosotros encontramos en Hechos 2:14. Entonces, dice Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán y darán prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. O sea, aquí vemos nosotros un Pedro generoso, porque él recibió del Señor, ¿no es cierto?, a través del Espíritu Santo. Su vida fue transformada, su vida fue cambiada y él se levantó, dice que se puso en pie ahí y comenzó él a hablar la palabra del Señor a los judíos, diciéndole lo que iba a venir y lo que había profetizado en el Antiguo Testamento a los profetas y que ese día se había cumplido en sus vidas. Qué maravillosa es esta generosidad de poder usted entregar el Evangelio. Y nosotros encontramos varias cosas importantes también ahí en Hechos 4:32. Hechos 4:32 dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Estaban juntos, ¿verdad? El Espíritu Santo los hizo a ellos ser generosos, ver la necesidad de los otros, de los que estaban pasando a lo mejor hambre, a los que estaban pasando momentos difíciles. Eso hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Se da cuenta que no es solo hacer ruido, ni gritar, ni hacer los tremendos escándalos. Como por ahí decía un pastor: yo dejo nomás que tiren las sillas al suelo y arman los tremendos escándalos, y dice que es el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo usted le hace ser generoso en la palabra y generoso también para ayudar a los demás. Qué importante es lo que hace el Espíritu en nuestra vida. Eso hace un Pentecostés. Cuando nosotros le decimos: Señor, antes había una alabanza, o manda otro Pentecostés, una alabanza pentecostal ahí, pidiéndole al Señor un Pentecostés, y esto es Pentecostés. Es generosidad, es unidad, es tener una nueva vida, es tener poder. Esta dinamita, este dinamis, que nos habla la Escritura, el poder de tener valentía, de entregar este evangelio, tener este poder de que nosotros seamos testimonio a los demás. Hay que ser valiente para esto. En el siglo que hoy día vivimos, en el tiempo que hoy día vivimos, cuesta ser testimonio. Porque queremos nosotros muchas veces, ¿no es cierto?, estar bien con los demás. Incluso en nuestras opiniones no queremos tener problema con la gente, porque hoy día la gente está agresiva, se levanta en contra nuestra. Pero Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y para qué recibo el Espíritu Santo? Para ser testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Que el Señor nos ayude a entender lo que es ser lleno del Espíritu.
tener valentía, tener testimonio. Lo que nos habla ahí, Hechos 1:8. Y para ir concluyendo ya, Romanos 1:16, también me gustaría que alguien le diera lectura. Romanos 1:16. Abra su micrófono y puede leer, por favor. Amén. Gracias, Gonzalo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Quién lo dijo? ¿Cierto? Este apóstol que era Saulo y fue cambiado por Pablo, él dijo, pero yo no me avergüenzo de las buenas noticias acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. Qué importante es no avergonzarse del Evangelio en estos tiempos, porque es poder de Dios. Este poder, ¿no es cierto?, que nos hace ser valiente, que nos hace ser testimonio a los demás, que hoy día necesita mucho el mundo esto, el testimonio de los creyentes. Y todo esto es Pentecostés y muchas cosas más. Pentecostés también es sanidad. Nosotros vemos muchos milagros. Dice que iban los dos apóstoles camino al templo y había un cojo ahí sentado y el cojo pedía limosna y ellos le dicen, no tengo uno, se levanta y le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y este cojo fue sanado. También Pentecostés fue eso, fue sanidad. Muchas personas fueron sanas de sus enfermedades. Yo creo que Cristo aún sigue sanando. Él es sanador para nuestras vidas, sanador del alma y sanador del cuerpo. Solamente tenemos que abrir nuestra vida para creer, abrir nuestro corazón para que Él comience ahí a través del Espíritu a hacer sanidad, porque a veces estamos tan enfermos del alma, estamos tan enfermos de aquí adentro, tenemos depresiones, hay cristianos, hombres y mujeres hoy día sufriendo de depresiones, de tristeza, de angustia, de estas enfermedades que han aparecido hoy día. Pero déjeme decirle que Pentecostés trae a su vida sanidad, sanidad para sus cuerpos, trae gozo, óleo de gozo y de alegría en sus corazones cuando hay un espíritu angustiado y triste, que hay personas que se levantan no con alegría y con gozo, se levantan con tristeza. Todo eso trae Pentecostés a nuestra vida. No es las multitudes, no es el ruido, es el cambio que produce el Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Y nosotros podemos decirle entonces al Señor, sí manda, Señor, otro Pentecostés a nuestra vida. Quiero terminar con Habacuc 3:2, con una oración del profeta, porque cuando hablamos de Pentecostés, hablamos de avivamiento, hablamos de Espíritu Santo. Habacuc 3:2 nos dice, he oído todo acerca de ti, Señor, estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado, y en tu enojo recuerda tu misericordia. ¿Qué dice en su versión? ¿Puede leerlo? Oh Jehová, Uno nomás. oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Esa debe ser nuestra oración. Eso trae Pentecostés, trae un avivamiento. Y he entendido que el avivamiento es más que todos esos ruidos, esos gritos. Hoy día hasta gritos de animales hacen que las personas ahí digan, y eso lleno del Espíritu. Y no es así, no es Pentecostés, no es el Espíritu Santo en los corazones y en las vidas. Pidámosle al Señor en nuestra oración
que Él avive su obra en medio de estos tiempos, en medio donde la ira del Señor a lo mejor se ha derramado sobre los pueblos, sobre las naciones, sobre el mundo, y que el Señor se acuerde también, se acuerde otra vez. Señor, como lo hiciste en el pasado, perdonaste a tu tierra. Un día fui al almacén y una señora ahí me decía, Diosito está enojado con nosotros. Ella reconocía y me decía, Diosito está enojado con nosotros. Por eso ha mandado esta gran pandemia. Pero el Señor tiene misericordia también de nuestra vida. Que el Señor tenga misericordia y que esta sea nuestra oración. Aviva tu obra, Señor. Acuérdate, Señor, de nosotros. Hay gran necesidad, Señor. Llena nuestros corazones de tu espíritu porque te necesitamos. Necesitamos el cambio, la transformación cada día porque estamos tan estresados, estamos con tantas cosas en los hogares que necesitamos ser llenos del espíritu. Necesitamos el gozo de la salvación y que ese espíritu nuevo nos pueda sustentar. Vamos a orar y darle gracias al Señor por su palabra. Hay mucho que sacar ahí en el libro de los Hechos. Usted léalo, es un tema bien profundo e importante de lo que sucedió en aquel día que comenzó ahí cuando estaban todos unánimes, juntos oraron y vino ahí el Espíritu Santo y cayó sobre todos ellos. Y ellos fueron llenos, pero no solamente para demostrar a los demás lo espirituales que ellos eran, sino van a conocer el nombre de Cristo, que había salvación, que hay sanidad y hay transformación. Padre, vamos delante de tu presencia para agradecerte, Señor, tu palabra, agradecerte, Señor, lo que trae, Señor, la llenura de tu espíritu en nuestra vida. Gracias, Señor, porque trae unidad, trae, Señor, una nueva vida, generosidad, poder, sanidad para nuestros cuerpos. La llenura de tu espíritu, Señor, trae tantas cosas maravillosas a nuestra vida. Nos hace sentir la condición en que estamos, Señor. Nos hace ser prudentes, Señor. Nos hace ser templados, Señor, en todo lo que hacemos, Padre. Te ruego en esta hora, Señor, que tu palabra pueda caer en buena tierra, Señor, que puedas tú llenar nuestra vida porque te necesitamos tanto de ti, de tu presencia, Señor, en el mundo que vivimos, en un mundo de lo que está viviendo, Señor, de esta enfermedad, pero también vemos la dureza de los corazones, Señor. Te pido, Señor, que tú puedas traer fe a nuestra vida, que la palabra, Señor, pueda traer fe a nuestros corazones, que podamos, Señor, recibir de ti en esta hora, que tu palabra, Señor, pueda dar fruto, Señor, en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Queremos, Señor, orar como el profeta lo dijo. Señor, aviva tu obra en medio de estos tiempos. Hazla conocer, Señor. Haz conocer tu misericordia, tu perdón, tu verdad, Señor. Padre, oramos en esta hora para que tu presencia pueda tocar nuestra vida. Llena nuestro corazón de gozo y de paz, Señor. A veces miramos la